Proverbios capítulo 16, versículos 10 hasta el versículo 15. Vamos a continuar en este estudio que estamos desarrollando en nuestra iglesia. Voy a dar lectura entonces al libro de Proverbios capítulo 16, versículos 10 hasta el versículo 15. Oráculo hay en los labios del rey. En el juicio no debe errar su boca. El peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. El agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto. El furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. En el resplandor del rostro del rey hay vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. Quiero que me acompañe una vez más en oración. Vamos entonces al trono de la gracia. Padre, te damos gracias. Señor, este es el momento más hermoso que tiene tu pueblo. Este es el día para poder ser saciados de tu bien. En este día, Señor, cada uno de nosotros puede tener muchos problemas, muchas aflicciones, pero eso queda a un lado. Nuestra alma, nuestro ser late por ti. Y queremos que tu palabra sea suficiente. Que tu Espíritu Santo obre como tiene que obrar soberanamente y en poder, trayendo convicción, trayendo fortaleza, exhortación. Que cumpla todo propósito para el cual tu palabra fue leída en esta mañana y sobre todo fue inspirada para que los cristianos, tu pueblo pueda, oh Dios, comprenderla y vivirla. Ayuda al predicador. Señor, tú sabes que es débil, sabes, Señor, sus pecados, sabes su fragilidad. Conoces, Señor, su estado en su salud. Señor, susténtalo para que de comienzo a fin honre tu palabra y lo pueda enseñar de manera diligente, precisa. Ordena sus pensamientos. Y Padre, te pido por los que escuchan, circuncida, Señor, tu palabra en sus corazones. En lo dentro de su ser queden estas palabras atesoradas. En Jesús te pido esto. Amén. Quiero dar por título a esta lectura: la sabiduría, justicia y misericordia del Rey de Reyes. Repito, la sabiduría, justicia y misericordia del Rey de Reyes. En los 5 versículos que se ha dado lectura, hay una palabra aquí que se repite, es rey. Por eso el versículo 10 dice: oráculo hay en los labios del rey. Entonces vamos a hablar de lo que Dios en esta mañana quiere decirnos. Nos va a presentar a los reyes, a los gobernantes de todos los tiempos, pero tenemos a un rey de reyes, donde dice el versículo: en el resplandor del rostro del rey hay vida. Y es que ¿en quién hay vida? En Cristo. Quiero empezar citando las palabras del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, quien dijo en sus 3 frases que he podido recopilar. Primero, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Otra de sus frases célebres: la religión y la moralidad son pilares esenciales de la sociedad civil. Por último, cuando hables de Dios o de sus atributos, hazlo con toda seriedad y reverencia. Muchos pueden cuestionar
tal vez en el presente o divagar si es que George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, fue un cristiano o no fue. Muchos admiten que sí, pero estas palabras creo que son el momento para poder considerar lo que dice este salmo, perdón, este proverbio, pero también si te das cuenta, aquellos que están en autoridad, en eminencia, debieran considerar, dice este hombre, es imposible gobernar rectamente el mundo, no solamente Estados Unidos o Perú, sin Dios y sin la Biblia. Una de las cosas innegables de lo que está sucediendo es que en estos días los gobernantes no buscan a Dios, no buscan su sabiduría para gobernar. Y creo que un gobierno puesto en cualquier país es imposible que gobierne. Salomón, el hombre más sabio, está hablando aquí. Y él apenas que fue elegido como el tercer rey de Israel, lo primero que pidió fue sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Hoy Dios está testificando entonces que un gobierno de un gobernante es imposible sin la sabiduría de Dios, sin su palabra. Es imposible que una nación se someta si las leyes establecidas por Dios no son considerados. Porque no hay una sumisión a un gobernante en este mundo. No pasa. Pero cuando un gobernante, como encontramos en los reyes que buscaban a Dios, lo que ellos hacían era servir a la sociedad, servir a su nación. Pero cuando estaba sirviendo eso, estaban obedeciendo a Dios. Porque no hay sumisión a un rey de este mundo. Y cuando eso no hay una sumisión a Jesucristo. No hay confesión de pecados. En las noticias en estos tiempos de la pandemia salen que algunos países, sus gobernantes están invocando a Dios, como el Salmo 53 nos decía. No saben que no hay solución para todo esto. Yo creo que hacen bien. El que gobierna, dice en 2 de Samuel capítulo 23 versículo 3, debe hacerlo en el temor de Dios. Vamos a dar lectura. 2 de Samuel capítulo 23 versículo 3. Dijo el Dios de Israel: me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Entonces, el gobierno que ejerce un presidente, un rey, como en los tiempos pasados, debe ser en el temor de Dios. Y David pronunció estas palabras en ese libro cuando David ya había pasado por muchos años. David había obrado justicia de parte de Dios. Dios había concedido que sus enemigos fueran destruidos porque no temían a Dios. David oraba como rey y Dios estaba con él. Habló como un oráculo de la verdad eterna, lo que vamos a ver hoy día en el versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey. Y aquí habló como un tipo del Mesías y de su reinado. Hermanos, amigos, Dios dice que el gobernante, el rey, debe gobernar bajo el temor de Dios. Ese es el modelo para las naciones. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6 hasta el versículo 8 dice: así que guárdalos y ponlos por obra, porque este será vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación
grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor, nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley y que hoy pongo delante de vosotros? Israel tenía un Dios. Y podemos ver que Dios está tan cerca de su pueblo. Entonces, este es el modelo para los gobernantes, sea en el país que usted esté. Ahora, si nos sometemos a un rey que usa la palabra de Dios para hacerlo, va a hacer bien a la sociedad. Ahora, yo quiero también que usted pueda ver, esto es evidente ahora también viendo del gobierno de Cristo. A nuestro Señor se le ha concedido toda autoridad. Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante dice, toda autoridad me ha sido conferida o dada. Entonces es evidente el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título, ¿no? Sabiduría, justicia y misericordia del Rey de Reyes. Es que Cristo está reinando, pero hay reyes, hay puestos establecidos por Dios que descartan este tipo de gobierno, porque vamos a ver lo que los reyes tienen que hacer. A ver, si en este momento lo que está pasando con la vida de los hombres, lo que está pasando en la sociedad, es que ellos han ignorado lo que Dios ha puesto, su palabra, pero va a llegar el día en que Dios también va a obrar en juicio. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Ahí usted puede tomar nota o dar lectura. Si una nación se sigue rebelando, entonces va a haber juicio, va a haber espada de parte, ¿no? Hablando en un sentido figurado, la espada habla de juicio que encontramos en Apocalipsis. Él gobierna de esa manera. Y aquí Proverbios 16, como dicen muchos, es una mina de oro, de sabiduría de un padre, de cómo Salomón quiere que su hijo sepa en lo natural, en este mundo secular, cómo debes someterte, pero también en lo espiritual, qué es lo que debes ser, hablando del señorío de Jesucristo. Entonces es una mina de oro. Los versículos 10 al 15, Salomón va a dar un discurso, ¿no? Con la expectativa, él es el rey en este momento, pero con la expectativa en el tiempo pasado, presente y futuro, que un gobernante no ignore lo que Dios ha establecido. Y Salomón nos va a ofrecer aquí las características de un buen rey y consejos en relación para los gobernados, que ellos se relacionan con su rey. Ahora, en el inicio de la historia del pueblo de Israel, vemos, el primer rey fue Saúl. Si usted no sabe cómo gobernó este hombre, perdón, cómo empezó, después cómo terminó, lea su vida. El segundo rey fue el rey David. Y quien está hablando es el rey Salomón. Los tres primeros reyes que tenemos. Y ustedes saben la historia después qué pasó con esta nación. Ahora Salomón quiere, como dije un momento atrás, que sus hijos sepan cómo ser también ciudadanos o miembros responsables dentro de una sociedad. Ahora, un aspecto importante de su vida es que tiene que ver sujeción. El Nuevo Testamento nos dice que nosotros oremos por las autoridades, pero al mismo tiempo dice sujetaos a vuestras autoridades. Y eso no tiene que ser pasivo, hermanos, amigos. No es que tú vas a hacer lo que tú quieras. Sobre todo el llamado es a los cristianos. No podemos ser pasivos en las decisiones que un gobernante toma. Nosotros vamos a obrar de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen. Y aquí habla de un rey. Un padre tiene que enseñar a su hijo. Era así en el Antiguo Testamento, es así en el Nuevo Testamento. En lo secular, en la práctica.
de cómo los hijos deben someterse, el pueblo, la nación. Si usted infringe, va a tener que pagar las consecuencias. En lo espiritual, estos 6 versículos nos hablan también de lo mismo. Todo se basa a lo moral. El rey justo aquí es visto como el representante de Dios. Oráculo hay en los labios del rey. En el juicio no debe errar su boca. Un rey está para defender, ayudar a su pueblo. Un mediador. Eso es lo que es Jesucristo para los cristianos. Un mediador entre Dios y los hombres. Un representante. Tiene que protegerlos. Y Cristo hace eso. Tiene que sustentarlos. Versículo 15 es el versículo más maravilloso que he podido encontrar al estudiar esta enseñanza. En el resplandor del rostro del rey hay vida. Hay vida en Jesucristo. Y su favor es como nube de lluvia tardía. Cuánta gracia Dios sigue derramando a través de su Hijo. Entonces vamos a ver que en esta porción la palabra rey puede reemplazarse por el Señor. Versículo 10, oráculo hay en los labios del rey. Como el Señor, el justo. El rey justo, perdón. Versículo 12, evita el mal. Dice, es abominación para los reyes cometer iniquidad. Los reyes seculares, gobernantes, no evitan. Están en el pecado, pero nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo dice que fue sin pecado, evita el mal, no hubo pecado en él. Versículo 13, ama a la justicia, el agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que habla lo recto. Cuando el rostro del rey se enfrenta a un ciudadano, versículo 14 y 15, puede hallar vida, puede hallar favor. Hay vida. Cristo es el modelo, el ejemplo supremo. No hay más. Como gobernante. Entonces podemos encontrar en estos versículos el mismo evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo que se está anunciando para una sociedad. El propósito de este estudio en esta mañana es: sométete a Cristo y vive sabiamente bajo los gobernantes que se te han establecido. ¿Y cómo vamos a dividir este estudio? En 2 puntos. Versículos 10 al 3, vamos a ver un rey justo. Y esto tiene que ver con el deber de los reyes. Un rey tiene una gran responsabilidad en la toma de decisiones, versículo 10. Cuando hay un juicio, no debe errar su boca. Hay oráculo, como dice, oráculo hay en los labios del rey. Cada gobernante en estos tiempos se le está, por ejemplo, cuestionando sus decisiones. Yo no sé qué hace un presidente para tomar una decisión correcta. Consultar a sus consejeros o consultar a las escrituras, donde nos va a mostrar que hay sabiduría en la palabra de Dios. Y Dios quiere que el rey sepa estas cosas, versículos 10 al 12, ¿no? Porque la expectativa que tiene Dios sobre los gobernantes es esa, que en el juicio, en las decisiones o en las responsabilidades no debe fallar. Como decía un momento atrás, si en este tiempo de la pandemia no son evitados las muertes, y muchas veces lo que hace el pueblo es poder decir, no, se equivocó. Pero la expectativa de Dios es que debe saber el modelo de gobierno que deben tomar. Porque es la autoridad que tiene como rey, como gobernante, no el pueblo. Y la necesidad de hacer justicia. Versículo 10, la parte B, en el juicio no debe errar su boca. Y al final los ciudadanos son responsables ante el rey, porque van a escucharle.
al rey, al gobernante. Ahora esto se aplica de la obra de lo que hace Cristo con nosotros, de cómo nos imparte su justicia. Él ama la justicia, dice las Escrituras. Ama la misericordia, ama la verdad. Es nuestro mediador. La palabra oráculo, también traducido como sentencia divina, está ahí muy claramente, oráculo, una decisión divina. Este lenguaje describe el peso detrás de las decisiones que toma un rey o un gobernante, donde el rey no debe actuar de manera desleal o traicionera, sino que sus juicios deben ser rectos, no debe errar su boca. Entonces, hay un oráculo, hay una decisión, una sentencia en los labios del rey, lo que dice este salmo, y debe ser ejecutado correctamente. Algunos entienden aquí la sagacidad que puede tener un gobernante. ¿Se acuerdan de Salomón? Cuando se trae a un niño, dos madres de familia, y Salomón tuvo que tomar una decisión. Uno reclamaba la propiedad de ese hijo, el otro reclamaba, y Salomón dice, trae una espada, vamos a partirlo en dos. Y uno de ellas dijo, no señor. Entonces Salomón dijo, ella es la madre. No, sagacidad es una ilustración, pero en los reyes hoy día no se encuentra. Hay ausencia, lo que podemos ver, de hacer lo recto. En el juicio no debe errar su boca, dice este proverbio. Hoy día no es común ver esto. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Cuando todo Israel oyó el juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Estos reyes en Israel tenían que hacer esto. No errar. Tienen que administrar justicia, como dice aquí el texto. Como dije hoy día, los reyes comunes fallan en esto, porque no tienen presente las escrituras. No tienen, pero usted tiene conocimiento que las leyes establecidas, por ejemplo, en mi país, en Perú, muchos son extraídos de la Biblia. ¿De dónde sacaron? De la Biblia. Y en cada nación es similar. Primero no tienen a Dios delante, donde es suplantado la filosofía, o lo que solamente es copiar lo que hace una nación, traerlo a otra nación, pero no consultar en las escrituras, porque ellos deberían hablar los oráculos de Dios. Esa era la responsabilidad al rey de Israel. Incluso tenía que todos los días recordarse o leer lo que Dios había hecho, de cómo debe conducirse él. Y cuando lo hacen, están hablando como teniendo ese oráculo, esa sentencia divina de parte de Dios. Hasta aquí ni un gobernante puede cumplir esto, ni un presidente en cada país. Pero déjame decir lo siguiente: es mejor entender este texto al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, el Rey Mesías, a Jesucristo, que Él sí da la sentencia, que Él sí hace lo recto, y cuando sale juicio no falla. En sus labios hay gracia. De Él fluye la sabiduría. Y cuando estuvo aquí, cuando se hizo hombre, cuando se encarnó, hubo todo esto lo que estoy diciendo. Hubo gracia, hubo verdad, hubo sabiduría desplegada, porque tenía la palabra en su corazón, porque en Él habitaba el espíritu de sabiduría, y el poder de Dios era claro. Ahora, los reyes, los gobernantes, hermanos, amigos, no nacen sabios. Por eso es que necesitan la sabiduría de Dios,
porque están obligados a pedir sabiduría. Y ese es el diseño de Dios. Y cuando Dios llama a estos hombres, también un día les pedirá cuentas. Si te puse como gobernante de tal país, de mi país, y no has obrado. ¿Por qué? La segunda parte del texto dice, han errado. Y es que ¿a quién han consultado para tomar una decisión? En el juicio dice, no debe errar su boca. Para ningún rey terrenal esto, como dije, va a cumplir. Por lo contrario, transgreden con su boca. Cuando se aprueban leyes, cuando el homosexualismo, el lesbianismo o el aborto es aprobado en un país, cosa que Dios abomina. Pero cuando hablamos de Cristo, Él es el Rey de los santos. Él es un Rey que reina con sabiduría, con justicia, con un juicio correcto. Su boca jamás transgrede el juicio. No hace nada malo. Como dice el lenguaje de los salmos, su cetro es cetro de justicia. Entonces, digno es nuestro Señor Jesucristo de llevar, como dice Apocalipsis, muchas coronas en su cabeza. Él es la sabiduría de Dios y todo lo que hace es justo. Ahora, un rey tiene una gran responsabilidad en la actividad comercial o empresarial. Versículo 11. El peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Ahora, Salomón quiere que aquí puedan entender realmente que Dios es el autor, ¿no? Si un país tiene o se mueve en base a negociaciones, pero Salomón nos comunica. Dios es el autor o el creador comercial, si quisiera usar ese lenguaje, pero Dios dice que se haga honestamente, que se haga justamente. No, si en estos tiempos, si se va a comprar medicinas para este virus, que se haga honestamente, que se haga justamente. Eso debe hacer un rey. Acá dice, el peso y las balanzas justas son del Señor. Probablemente el hombre actúe de manera deshonesta. Y el pueblo no lo va a saber. Pero Dios dice, todas las pesas de la bolsa son obra suya. Dios conoce, Dios lo sabe, el valor monetario que pueda tener una transacción. Levítico capítulo 19, versículo 35. Vamos a dar lectura. Espero en esta mañana tener el tiempo para poder terminar lo que hemos dado lectura. Levítico capítulo 19, versículo 35. Quiero dar lectura. Dice, no haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. No haréis injusticia. En lo más pequeño, si nos vamos a un centro comercial y probablemente todo tiene un contenido, dice 500 kilogramos, si usted va a una tienda aquí, pero si dice una tiendita, ¿qué sucede, no? Que lo primero que miras es la balanza, que no te den el peso menos. Pero cuánto más la responsabilidad de un rey, hablando en este contexto, deben ser honestos, no deben errar. Ahora era costumbre entre las naciones que no conocían a Dios ejercer de esta manera, pero el gobernante o el rey que considera lo que Dios quiere que considere, entonces debe ser lo justo. Y Salomón quiere que sepan esto, porque si no, hay juicio, ¿no?
¿Qué pasa cuando Dios los ponga en la balanza? Van a ser hallados faltos. Van a ser hallados faltos. Dios no aprueba entonces el peso injusto y las balanzas. Para el final todo es del Señor. Todo es del Señor. Porque Él ama la justicia, establece la iniquidad. Versículos 12 al 13 nos habla de la moralidad del rey. De cómo deben vivir con rectitud y hablar con sinceridad. Tal vez lo que falta hoy día es eso. Dios llama a la moralidad. Ahora, la palabra moralidad puede tener de cómo, se puede aplicar en varios sentidos de cómo lo usemos. Incluso Dios ha puesto su ley. Esa es la ley moral de Dios o el estándar de Dios. Pero cuando hablamos de la moralidad de un rey, de un gobernante, es vivir con rectitud y hablar con sinceridad. Voy a empezar el versículo 12. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Con esto quiero decir, un rey tiene una responsabilidad en su estilo de vida. Y Salomón lo pone aquí, para todos los reyes, para todos los gobernantes. Como dije en otras ocasiones, tal vez Salomón no sea el ejemplo. Hablando de la parte moral, él lo ha escrito, sabemos cómo terminó su vida, pero los líderes tienen la responsabilidad de vivir una vida disciplinada y recta, porque es abominación, es pecado. Los líderes son más propensos. Muchas veces sacamos conclusiones de que si tú entras al poder, te vas a corromper sí o sí. Por eso, para los líderes es de manera, yo diría, muy potencial, van a caer, pero las escrituras no van a cambiar. Es abominación, dice, para los reyes cometer iniquidad. ¿Por qué? Porque día a día tienen que tomar decisiones y tienen que vivir una vida que agrada a Dios o simplemente van a detestarlo. Por eso leíamos el Salmo 53. No hay quien haga lo justo. No hay quien. Abominación, dice, es para los reyes cometer iniquidad. Por lo contrario, deberían estar avergonzados de sus decisiones, de sus pecados. No hay vergüenza en ellos. El Salmo 101, versículo 4 nos habla. Quiero dar lectura por un momento. Vamos a ir al Salmo 101, versículo 4. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Dice el salmista o el rey David. Me preguntes, tenemos estos gobernantes. Y una vez más, no lo vamos a hallar. Solo esto es aplicable a Cristo, quien ama la justicia y odia la iniquidad. El Salmo 45, versículo 7 dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. La cúspide de este salmo es Cristo. Es Cristo. Los reyes no solo deben abstenerse de hacer el mal. Y cuando hablamos de Cristo dice, ha amado la justicia, ha aborrecido la iniquidad. A Cristo le buscaron una falta, un pecado, no lo encontraron. Pero hoy día nuestros gobernantes se les encuentra faltas y faltas. Y aquí, pero es lamentable hablar porque cada gobernante ha pasado por una prisión. Pero en vez de aborrecer, en vez de avergonzarse, no lo hacen. No lo hacen. Pero Cristo ama la justicia, aborrece la iniquidad, porque el trono, dice, se afianza en la justicia. Ahora quiero pasar a versículos 13 al 15 ya para ir
avanzando para cosas que Dios quiere que sepa también su pueblo. Versículos 13. El agrado de los reyes son los labios justos, o sea, los gobernados o los súbditos. Y amado será el que hable lo recto. Puede ser de un padre a hijo. Salomón quiere que sepa esto sus hijos. Quiere Dios, hermanos, amigos, que usted y yo sepamos esto. El furor del rey, versículo 14, es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. Dios quiere que sepas esto. Pero el versículo 13, un rey ama el discurso piadoso. Muchas veces, o en muchos gobiernos, hay gente cristiana. Adentro, dentro de un país o dentro de un gobierno. Y qué bueno es escuchar a un cristiano como un consejero ahí. Un rey ama el discurso piadoso. Aquí la palabra es deleite, amar. Versículo 13 dice agrado. Agrado. Esta palabra significa tener un gran placer de algo. Como dice amado. Significa respirar después o amar profundamente. Ahora quiero dar lectura a lo siguiente. Nadie impresionará jamás al Rey de Reyes con deshonestidad. Si te vas a presentar ante tu gobernante, si eres honesto, vas a ser aceptado. Pero hablando de querer asombrar o impresionar o querer engañar a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor Cristo, es imposible. Es deshonestidad. Los labios del justo, dice, son el deleite de los reyes. Los que hablan verdad, los que ejecutan una administración, una decisión, debiera hacerse rectamente. Y los reyes o los gobernantes van a valorar. Porque lo que sucede si el gobernante es un corrupto y los demás gobernantes son corruptos, entonces todo es una corrupción. Pero para un rey, tener consejeros que hacen lo recto es bueno. Hace bien a la sociedad. Por eso la segunda parte del texto dice, amado será el que hable lo recto. Contribuye. Y Cristo de la misma manera ama y se deleita. ¿En qué? En aquellos que dicen la verdad, en aquellos que predican la verdad. Oh, pastores, hermanos, Dios se deleita cuando hablas lo recto, cuando enseñas, cuando disipulas de la manera correcta. Y Cristo así para nosotros. Fue el ejemplo. Cuando la multitud veía cómo hablaba, dice, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ahora quiero llevarles a mi segundo encabezado, versículos 14 al 15. Viviendo bajo el Rey. Ahí vamos a finalizar, viviendo bajo el Rey. Ahora vamos a ver aquí, la ira de un rey puede apaciguarse. El furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio, dice, lo aplacará. ¿Cómo apagar o aplacar la ira del rey y encontrar su favor? Son las preguntas que podemos encontrarnos aquí. Ahora, en los días de Salomón, literalmente un rey podía pronunciar la muerte, pero su ira podría apaciguarse también cuando el que había transgredido podía admitir o confesar, pero es la autoridad que tiene un rey, un gobernante. Por eso dice, la ira de un rey es como un mensajero de muerte, otra traducción. El furor del rey, dice, es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. Lo que tenemos que, una vez más, ver aquí, hay una ira de Dios sobre aquellos que transgreden.
Hay una ira. Pero ahora, llevando esto a un gobierno, llevando al gobierno de Salomón, él nos comunica esto entonces, que su ira, que su enojo se puede aplacar, se puede. Pero por un momento pensemos, usted amigo, todos estamos bajo la naturaleza adánica. Y eso implícitamente nos dice que somos hijos de ira. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo es nuestra paz y por eso somos llamados a disfrutar de esa bendición. No podemos pasar por alto la ira de Dios. Tú no puedes pasar. Si hoy día no te arrepientes, si mañana no te arrepientes, si de acá de 20 años sigues viviendo tu estilo de vida, puedes decir Dios existe, pero tus hechos lo niegan. Como dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo vas a escapar de esa ira? ¿Cómo vas a escapar? Incluso la Biblia dice que tú atesoras ira para el día del juicio. ¿Acaso Dios aquel día te va a aplaudir? ¿Acaso Dios va a decir, has hecho bien? Hay ira. Pero un hombre sabio va a escuchar. Y es sabio, es de sabios escuchar la palabra de Dios. Pero el hombre sabio lo aplacará. Es que ¿cómo es que la ira de Dios se aplaca? Las noticias son buenas, primeramente. Tú sabes la historia de Jesús a una cruz. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que llegar ahí? Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Dios tiene una ira. La Biblia dice en los Salmos que Dios está airado con el impío todos los días. Hay una ira contra ti si no te has arrepentido. Pero Dios llevó esa ira en su Hijo. Por eso Isaías capítulo 53, versículo 10 dice, le plació a Dios quebrantar a su Hijo, hacerle pedazo. Y esa obra que Dios realiza, o perdón, que su Hijo realiza por nosotros, porque era el plan de Dios de antemano preparado para una naturaleza, perdón, para aquellos que habían caído en Adán, que fruto o trabajo o es obra de Cristo, aceptando lo que Cristo hizo por ellos puedan beneficiarse. Pero si aún tú desechas las buenas nuevas, si aún desechas este evangelio donde se te dice que se puede aplacar esa ira sobre ti, solamente queda el furor del rey. Aquel día, cuando vas a compadecer en el juicio final, será muy tarde, pero el sabio lo puede aplacar. Es de sabios oír, pero dice en las Escrituras, en 1 Corintios, que la sabiduría de este mundo es necedad, es locura, pero la sabiduría de Dios es poder para salvación. Entonces no escuches lo que el mundo te dice, no escuches lo que pueden decir muchos respecto a tu vida eterna, respecto al destino de tu alma. Escucha el mensaje, porque el versículo 15 es lo más hermoso, porque en el resplandor del Rey, cuando tú miras a Jesús, cuando tú miras esa cruz, cuando tú miras lo que Dios hizo en esa cruz, es hallar vida. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tus pecados son borrados. Entonces un hombre sabio que cree esto, con sinceridad, va a aplacar la ira. El versículo 15 nos comunica que puedes ganar el favor de un rey. ¿Cómo encuentras perdón en Cristo? ¿Cómo encuentras favor en un rey, hablando de un gobernante de un país?
Porque la ira de un rey puede traer muerte. Tu decisión o lo que tú has hecho o lo que tú has ejecutado puede traerte destrucción. Pero el versículo 15 nos dice, en el favor del rostro del rey hay vida y su favor es como nube de lluvia tardía. Mira a Cristo, amigo. Tal vez, como dije, aquí está mostrándonos el evangelio del reino que se anuncia. Vamos a dar lectura. El Salmo 30, versículo 5. Ya estamos finalizando. El Salmo 30, versículo 5 dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. La ira de Dios es un momento, pero su favor es para siempre. Y este texto verdaderamente es maravilloso. Hay vida en él. Cuando miras su rostro, cuando miras al Rey de Reyes, hay gracia, hay perdón, hay amor, hay salvación. Y su favor es como una nube, dice, de lluvia tardía. Poco a poco. Poco a poco. Eso es lo que Dios está ofertando a su pueblo. Termino con esta cita, el Salmo 72, versículo 6. Descienda a él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Necesitas de esas lluvias de gracia que Dios te puede conceder. Conclusión. Entonces, nuestro país está siendo regada por la palabra de Dios. Hablando institucionalmente, nuestras autoridades están tomando la sabiduría de Dios para ejercer un gobierno, o simplemente no lo están haciendo. La realidad es que lo están rechazando. Lo están rechazando. Y Dios nos está juzgando por eso. Todo lo que estamos pasando. Si el problema fuera, ¿no? Nada más eso. No importa, a mí no me afecta, en realidad sí te afecta. Hablo de tu condición espiritual. Ahora, cualquier país que ignora a Dios no significa que Dios no exista. La Biblia dice, el Salmo capítulo 2, versículo 6, que Dios ha puesto a su rey sobre su santo monte en Sión. Quiero que tú y yo sepamos, amigo, hermano, nuestro Salvador gobierna para defendernos, para preservarnos, a favor de su nación santa, a favor de su iglesia. Y todo, dice, el que no se someta, todo el que no lo besa, todo aquel que no se postra ante él, vendrá a juicio un día. Su palabra lo dirá. La escritura tiene que cumplirse. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir cuando los reyes de la tierra deben besar al Hijo? Bueno, eso dice el Salmo, que deben reconocer, si no van a enfrentar su ira. Esto incluye a todos los políticos, a todos los candidatos presidenciales, a todos los gobernantes rebeldes, que aquellos que gobiernan, aquellos que están en autoridad, son responsables de cómo van a guiar una nación. Por eso no vamos a encontrar este gobierno. Por eso los reyes fracasan, por eso los presidentes fracasan. Pero Cristo no, Cristo sigue llevando
Su reino sigue avanzando, su reino sigue conquistando. Y que cada día hay un súbdito que se rinde voluntariamente. Y así nuestros hermanos en el pasado fueron fortalecidos en valentía cuando incluso sus propios gobernantes les perseguían. El propio ejército de una nación bajo el orden de un gobernante decían: maten a los cristianos. Pero Dios los hizo, los cuidó, los guardó hasta el final, les sustentó, porque ellos hablaron la verdad, sufrieron por eso. No importa en la historia, en qué tiempo, pero siempre ha sido así. Y todo porque ellos se mantuvieron fieles, nunca se acomodaron, preservaron la ley de Dios, a la ley y al testimonio, como diría Isaías. Entonces, lo que hicieron y el llamado para nosotros es lo mismo. En las Escrituras nos dice cómo debemos sujetarnos a Dios. Nosotros debemos honrar esa verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces proclamemos la verdad del Rey en cada lugar donde Dios nos ponga como sus embajadores. Eso es lo que somos. Hemos sido puestos, hemos sido llamados como embajadores. Estemos de pie ahí. Tal vez no sea en el Congreso, o si lo sea, tal vez sea en tu centro laboral o en un municipio, no lo sé. Ponte de pie y presenta al Rey de Reyes. Sufre por él. Ora y honre su verdad. Aquí en Perú, recuerdo que hace años atrás fui invitado al Congreso. Grupo de pastores. Llegamos, se presentó un ministerio aquí de Parlamento y Fe, que tenía ese propósito de poder llevar el mensaje a los gobernantes. Aún la tarea es ardua, aún hay letargo en mi trabajo o siendo partícipe de este ministerio. Pero es que la pregunta es: ¿quién va a llevar también el mensaje a las autoridades? Paran ocupados. Tal vez las personas o la iglesia no tiene un encuentro diario, pero a través de este ministerio era poder llegar a ellos, así como el apóstol Pablo llegó a los gobernantes y les predicó el evangelio. Nuestra misión y armas tienen que aplicarse ahí. Ahora, para nuestros amigos, quiero dejarles esto, y es buena noticia para ti. Jesucristo satisface la justicia de Dios. En el reino de Cristo no hay injusticia. Ahora, el evangelio que se te comunica te informa la perspectiva de la justicia del Rey. Y basado en el versículo 15 te digo: ¿conoces el rostro del Rey que da vida? ¿Conoces? Porque la Biblia dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados, pero si tú miras el rostro del Rey, vas a hallar vida, vida eterna. ¿Conoces entonces la sonrisa de tu Rey? La verdad es que solo Él puede someter corazones de los hombres. Él puede someterlo y gobernarlos por su Espíritu Santo, gobernarlos por su palabra y librarnos así de toda tiranía o política. Solamente Dios da las bendiciones de paz. Eso es lo que encontramos, eso es lo que predicamos. El hombre no puede conocer a Dios ni gobernarse a sí mismo sabiamente y felizmente sin su palabra. Dios quiere que lo sepas eso. Este es el anuncio entonces en Proverbios del mensaje del gran Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, que gobierna justamente, pero también dice: es el mismo Rey que va a ejecutar justicia en el día del juicio. Hermanos, amigos, que el rostro del Rey brille
en ustedes y aquellos que los conocemos. Como dice el versículo 15, en el resplandor del rostro del Rey hay vida. Vamos a orar. Te adoramos, oh Dios. No nos cansaremos de decirlo, pero queremos demostrarlo con nuestras vidas, con nuestras acciones. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Ella es la que nos guía hacia ti. Ella es la que nos moldea, nos conforma nuestro entendimiento. Señor, te pido una vez más por las autoridades, por aquellos que están en eminencia, que no ignoren lo que tú has puesto en las Escrituras para que gobiernen, que consideren las leyes morales, que consideren la justicia para el pueblo, que consideren el peso justo, la balanza justa. Y qué maravilla o qué bendición habrá entonces para una nación. Pero aún así, oh Señor, cuando esto no lo veamos, nosotros, tu pueblo, reconocemos que tú nos gobiernas, tú diriges tu reino, y nosotros voluntariamente, oh Dios, nos rendimos a ti. Somos como soldados, somos como embajadores para obedecer tus órdenes. Padre, bendice entonces a tu iglesia y oramos, te pedimos también para que tú sometas corazones en este día y se rindan a ti, que dejen de vivir la vida que están viviendo, Señor, si ignorando con sus vidas no te consideran como Señor, no te consideran, aman tu misericordia, aman que moriste por ellos, pero no quieren tu gobierno. Señor, somételos, que se rindan. Oh Dios, te lo pedimos por amor a tu nombre. Haz lo que el predicador no puede hacer, solamente tú puedes hacer esto. En Jesús te pedimos esto. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos encontramos 7 de la noche para el tiempo de adoración y la exposición de la palabra en el día del Señor.